Hola, buen día, bienvenidos a Noticias a las 12:30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Empezamos con los títulos. Cierran 59 de los 84 accesos vehiculares a la ciudad. La medida que se instrumentará esta tarde busca desalentar la circulación de vehículos en la capital federal. Habrá pasos habilitados con controles para quienes cumplan tareas esenciales exceptuadas de la cuarentena total. Además, habrá 26 puentes peatonales libres. También hay operativos de seguridad en rutas que impedirán el regreso de quienes vuelvan de la costa atlántica. Y el gobierno anunció un ingreso familiar de emergencia. Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, confirmaron una suma de 10.000 pesos para los trabajadores independientes, informales y monotributistas de las categorías más bajas que no tienen la posibilidad de sostener su trabajo durante la cuarentena. Aunque en principio se trata de un pago único, el gobierno aclaró que el pago podría repetirse si la situación lo amerita. Pañuelazo blanco en las redes sociales para conmemorar el 24 de marzo. Debido a la cuarentena, este año tuvo que suspenderse la marcha de Plaza de Mayo. Los organismos y agrupaciones de derechos humanos invitaron a compartir una foto con los pañuelos blancos junto con el hashtag Pañuelos con Memoria. A las 19:30 horas habrá una transmisión en la web en la que se leerá un documento redactado por los distintos organismos. China levanta las restricciones en el epicentro del COVID-19. A partir de la medianoche, el gobierno levantará el cierre que impide salir de la provincia de Hubei. Wuhan, la ciudad identificada como epicentro del nuevo coronavirus, levantará la cuarentena el 8 de abril, después de más de 2 meses de confinamiento que afectó a casi 60 millones de personas. Postergan los Juegos Olímpicos para el 2021. Japón y el Comité Olímpico Internacional anunciaron de manera simultánea el acuerdo para postergar los Juegos de Tokio para el verano del 2021. Este aplazamiento es una medida insólita, ya que solo ha dejado de celebrarse en 1916, 1940 y 1944 debido a las guerras mundiales. Será la primera vez que la máxima cita deportiva se realizará durante un año impar. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 27 grados y el cielo en este momento está despejado. Veamos ahora lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos 32 grados con un cielo despejado y por la noche tendremos unos 26 grados con un cielo también despejado. Y aunque el aislamiento social preventivo y obligatorio se extenderá hasta fin de mes, el transporte público seguirá funcionando con cronogramas especiales solo para las personas que estén exceptuadas de la cuarentena. Les recordamos en qué estaciones paran los subtes. La línea A para en estación Perú, Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito. La línea B lo hace en estaciones Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacroce y Juan Manuel de Rosas. Vamos al resto de las líneas. La C, Retiro, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Independencia y Constitución. Y de la línea D, Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Palermo, Ministro Carranza, Juramento y Congreso de Tucumán. Vamos con la E, Retiro, Correo Central, Bolívar, Independencia, Jujuy, Avenida La Plata, Plaza de los Virreyes. Y de la línea H para en Facultad de Derecho, Santa Fe, Carlos Jauregui, Corrientes, 11-30 de diciembre, Humberto I, Caseros y Hospitales. En el marco del 5º día del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, el vicejefe de Gobierno porteño indicó que la ciudad cerrará 59 accesos para hacer cumplir la cuarentena. La ciudad de Buenos Aires tiene 110 accesos, 26 de ellos son peatonales, entradas y salidas, puertas de entradas y salidas a la ciudad. 26 de las 110 son peatonales, 84 son de tránsito vehicular. A partir de esta tarde y para el día de mañana, la ciudad de Buenos Aires va a dejar abiertos los 26 pasos peatonales que tiene con control para que cada una de las personas que quiera ingresar o egresar a la ciudad lo pueda explicar y pueda seguir en el marco
de aquellos que tienen que transitar, y de los 84 accesos vehiculares va a cerrar 59. Va a vallar 59 accesos. Cada uno de ellos va a tener personal de control por si hay alguna emergencia. Y los 25 pasos que van a quedar abiertos vehiculares, 12 van a ser exclusivos para el transporte público y 13 abiertos normales. Es decir, la ciudad va a reducir sus ingresos y egresos a la ciudad de Buenos Aires. Todo esto para ir en el cumplimiento del aislamiento que tenemos que hacer todos nosotros. Y así se veían esta mañana los controles en la zona del Obelisco. Con las medidas anunciadas por la ciudad, se busca desalentar la circulación de vehículos. Los pasos restringidos estarán vallados y tendrán presencia policial, que habilitará el tránsito ante una situación de emergencia que resulte comprobable. Necesitamos que la gente cumpla con el aislamiento, que sirve para cuidar a nuestra familia y a nuestros hijos, insistió Santilli. Según datos oficiales anunciados hoy por la ciudad, ya hay 839 demorados, 180 detenidos y 6.592 denuncias por incumplimientos de la cuarentena. Veamos el WhatsApp de la ciudad. En caso de tener síntomas de coronavirus, recordá que en caso de tener síntomas, ahora podés llamar al 11 50 50 0147 o también hacerlo al 107. De esta manera te conectás con un profesional directamente del SAME. También 147 es el número para denuncias y para otras consultas. Estas imágenes, que habían indignado a muchos, incluido al presidente, tendrán su correlato a la inversa. Cuando comiencen a volver hoy, todos los que imprudentemente se fueron a la costa el fin de semana largo, pese a que los intendentes les habían pedido que no lo hicieran. Ahora, todos ellos deberán esperar ahí hasta el fin del aislamiento social y preventivo para regresar a sus hogares. Así, de hecho, lo confirmó la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, quien dijo que se cumplirá con la letra del decreto. Es decir, a quien se encuentre en una ruta, en alguno de los operativos cerrojos que se están haciendo, se le pedirá que vuelva al lugar desde el que vino porque lo que corresponde es que cumpla la cuarentena en el mismo domicilio en el que la empezó. En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación informó que 36 pacientes fueron diagnosticados con coronavirus. De esta manera, ya son 301 los argentinos que contrajeron la enfermedad, incluidas las 4 personas que ya murieron por el virus. De los últimos casos diagnosticados, 11 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, 5 a la provincia de Buenos Aires, 13 a Santa Fe, 3 a Córdoba y 4 a Chaco. El escenario cambió en las últimas horas cuando el gobierno reportó el primer caso de transmisión comunitaria de coronavirus en la Argentina. En el informe de diario desde Casa Rosada, la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, aseguró que la aparición de nuevos casos no significa que podamos estar peor. Ayer se confirmaron menos casos. ¿Eso significa que estamos mejor o que está resuelto? No. Durante este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, los casos que aparezcan son los que se infectaron entre 7 y 21 días atrás, y lo que estamos buscando ahora es minimizar la posibilidad de tener nuevas infecciones y que las personas que inicien síntomas porque tuvieron contacto con el virus días atrás, minimizar la transmisión. Eso es muy importante, eso es lo que buscamos para aplanar la curva, eso es lo que buscamos para minimizar nuevas infecciones y minimizar la transmisión. El Gobierno Nacional anunció un ingreso familiar de emergencia. Estará destinado a trabajadores independientes, informales y monotributistas. La medida fue anunciada por los ministros de Economía y Trabajo de la Nación. Hoy estamos completando esas medidas, anunciando la creación de un ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B que cubra a personas entre 18 y 65 años. Este ingreso va a consistir en un pago, en principio único, durante el mes de abril de 10.000 pesos. Esta medida se suma a las ya adoptadas por el Gobierno Nacional frente al aislamiento obligatorio y la emergencia sanitaria por coronavirus.
Vamos a ver unas placas en las que repasamos a quiénes alcanza este beneficio. El ingreso familiar de emergencia será de 10.000 pesos. Los requisitos serán tener entre 18 y 65 años, ser argentino nativo o naturalizado o residente, más de 2 años, no poseer otro ingreso, no tener un patrimonio importante y no percibir rentas financieras. Este ingreso familiar de emergencia sería en un único pago en el mes de abril. Es compatible con la asignación universal por hijo, pero no lo es con otras prestaciones como jubilaciones o pensiones. Quienes quieran cobrarlo tendrán un plazo de 10 a 15 días para solicitar el ingreso. La fecha para el pago se definirá dentro de los 10 o 15 días cuando los solicitantes se hayan registrado. Estos son los beneficiarios de esta ayuda del Estado: trabajadores independientes, trabajadores informales, monotributistas A y B que no puedan seguir con su trabajo, vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. También podrán recibir esta ayuda los miembros de familias que no tengan otro ingreso. Va a haber una página en donde va a tener que inscribirse. Muchos de ellos ya los datos ya los tiene ANSES, con lo cual lo más probable es que ANSES le diga: usted ya está inscripto y complete 2 o 3 datos más. Va a tener que poner, si tiene cuenta bancaria, va a tener que indicar su cuenta bancaria. Si no tiene cuenta bancaria, vamos a arbitrar otros medios para que pueda percibir sin problemas. Y la idea es establecer un plazo cómodo para que se inscriban, 10 o 15 días que tengan tiempo de llenar esa inscripción vía internet, y a partir de esa fecha fijaremos la fecha de pago. Los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 se reunieron vía videoconferencia y acordaron buscar una estrategia común para lidiar con los efectos de la economía en la pandemia. Los funcionarios coincidieron con Guzmán en la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables con partidas de dinero y seguros contra el desempleo. Sugirió además que el Fondo Monetario Internacional debería otorgar ayuda monetaria. Y a una semana del 31 de marzo, último día de la suspensión de clases anunciada el domingo 15 de marzo por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Trota, no descartó una extensión de esta medida. Todavía no hay definición, depende de la evolución que sea en estos días, a partir de lo que ha planteado el gobierno y el propio presidente Alberto Fernández. Nosotros venimos trabajando en todos los escenarios, como hicimos desde el primer momento, a partir del desarrollo de una plataforma educativa, que se empezó a desarrollar los primeros días de marzo, previendo la posibilidad de que en algún momento se suspendan las clases. Y venimos trabajando en una segunda etapa por si se le da continuidad a este esquema de suspensión, y en el transcurso de la semana se va a terminar de definir cómo se continúa, no solo con la suspensión de clases, sino priorizando el cuidado de la salud, que otras medidas va a haber que tomar, si hay que extender o no la cuarentena que estamos viviendo todos los argentinos. El presidente Alberto Fernández recorrió las obras del Hospital René Favaloro de La Matanza, uno de los centros médicos de emergencia que va a permitir ampliar las capacidades en 560 camas de terapia y de internación para prevenir la pandemia. Las obras del hospital se reactivaron frente al avance de la pandemia y con el objetivo de reforzar el sistema de salud. Y en Tigre preparan un predio para 1.000 pacientes no graves que deban ser aislados. El lugar se está acondicionando detrás del centro de atención al vecino en Los Troncos. El objetivo es que se respete la distancia recomendada entre los pacientes para evitar una mayor propagación del virus. El predio cobijará a personas que no necesiten estar en observación rigurosa en un hospital para dejar disponibles camillas para casos más graves, pero asegurándose que quienes sean casos confirmados cumplan con el aislamiento. Y el Ministerio de Defensa inició un operativo para construir un hospital en Campana, en un predio contiguo al Hospital Militar de Campo de Mayo. El centro móvil, con capacidad de internación para 28 personas, funcionará en coordinación con el Hospital de las Fuerzas Armadas ante la propagación de la pandemia del coronavirus en el país. La instalación sanitaria tendrá 3 unidades divididas en internación, unidad médica y logística. Ya suman 4 los internos muertos tras el motín de ayer en la cárcel de Las Flores y no se descarta que haya más víctimas. Fueron más de 12 horas de suma tensión, incidentes y graves disturbios.
En Coronda también el penal se amotinó, pero la revuelta fue controlada. Las fuerzas de seguridad lograron recuperar los pabellones donde comenzó todo. En Las Flores, más del 60% de la cárcel quedó destruida, pero no hubo prófugos. Los detenidos de ambas prisiones se rebelaron para exigir mayor profilaxis y contra las restricciones impuestas a las visitas por el coronavirus. Y en la provincia china de Hubei, el primer foco de la pandemia de COVID-19, se comienza a levantar las restricciones de circulación después de 2 meses. A partir de esta medianoche, el gobierno comenzará a levantar paulatinamente las restricciones al movimiento de sus casi 70 millones de habitantes. Sin embargo, Wuhan, la capital identificada como el epicentro del virus, recién retirará su bloqueo el día 8 de abril. Inicialmente, solo se permitirá salir de la provincia de Hubei a los residentes que puedan demostrar estar sanos, algo que se comprobará a través de una aplicación que genera un código QR para que cada ciudadano pueda utilizar. Por el momento, las escuelas permanecerán cerradas. La noticia se conoció después de que China informara un descenso de muertes y casos locales, aunque en las últimas horas volvieron a detectarse nuevos casos de pacientes infectados. En el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, dio un volantazo en su política contra el coronavirus y ordenó el confinamiento de la población durante al menos 3 semanas. Lo confirmó en una intervención grabada y difundida en sus redes sociales, donde aseguró que si no se siguen las reglas, la policía podrá multar e incluso detener a las personas. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world, we're seeing the devastating impact of this invisible killer. Without a huge national effort to halt the growth of this virus, there will come a moment when no health service in the world could possibly cope. So it's vital to slow the spread of the disease. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must... En Estados Unidos, Nueva York confirmó que tiene más de 20.000 contagiados de coronavirus y casi 6.000 se registraron solamente en las últimas 24 horas. El 54% de los infectados son personas de entre 18 y 49 años, una franja etaria no considerada dentro de los grupos de riesgo. Así, la zona se convirtió en la más afectada de Estados Unidos y concentra el 5% de los casos a nivel global. El alcalde Bill de Blasio dijo que el país necesita urgentemente una cuarentena general obligatoria para enfrentar la pandemia y aseguró: esta semana será mala y la semana que viene será peor. Este es solo el comienzo de algo que empeorará en abril y mayo y tenemos que prepararnos. Ante esta situación, el presidente Donald Trump anunció la movilización de la Guardia Nacional no solo a Nueva York, sino también a Washington y a California. Los efectivos desplegados ayudarán a repartir equipos de protección médica y a poner en marcha hospitales de campaña en un país que registra más de 35.000 personas infectadas. Con 4 muertes y 367 casos confirmados en México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, desató la polémica después de instar a los ciudadanos a salir a las calles y a comer afuera para no afectar la economía popular. No apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos.
El primer test de coronavirus de Angela Merkel dio negativo. La canciller alemana se sometió al test después de que se conociera que su médico está contagiado con el COVID-19. Merkel sigue en cuarentena en su casa de Berlín y deberá someterse a nuevas pruebas para confirmar el diagnóstico. Los casos de coronavirus en España siguen ascendiendo y en las últimas 24 horas se confirmaron 462 muertes, la peor cifra en un día desde que comenzó la epidemia. El número significa un incremento del 14% respecto a la jornada anterior. El total, España registra 2.182 muertes y más de 33.000 infectados. 3.794 personas fueron dadas de alta. Y en medio de estas noticias devastadoras, un grupo de oficiales de la policía de Mallorca decidió darle una alegría a los vecinos que están en cuarentena desde hace 10 días. Parecía que venían a detener a alguien, pero sorprendieron a todos cuando se bajaron de sus patrullas y empezaron a bailar y cantar una canción infantil. En el video se los ve a los vecinos desde sus balcones aplaudiendo al son de la música. Ante la cuarentena obligatoria, organismos de derechos humanos convocaron a un pañuelazo en redes sociales por el Día de la Memoria. De este y de otros temas hablaremos después de la pausa. Ya volvemos. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. El canal de la ciudad tiene espacio para todas las culturas urbanas. En Cultura DJ nos metemos en el universo de la música electrónica. Si quieres saber todo acerca de la música electrónica, estás en el programa correcto. Recorridas nocturnas. Música en vivo. Y entrevistas. ¿Qué es ser un DJ para Alejandro Paul Di Sica? Es alguien que escucha la música y absorbe la música como una esponja. ¿Qué genera? ¿Qué emociones produce? Cultura DJ. Sábados a las 19. Canal de la ciudad. Cuando interactúas con una persona con discapacidad, habla directamente con la persona. Pregúntale cómo podés ayudarla. Respetemos las necesidades individuales. Sé parte de la inclusión. Copidis. Ante la cuarentena obligatoria, organismos de derechos humanos convocaron a un pañuelazo en redes sociales por el Día de la Memoria. En un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, será un Día de la Memoria, Verdad y Justicia atípico. El avance de la pandemia de coronavirus en la Argentina provocó que se suspenda la habitual marcha de los organismos de derechos humanos de cada 24 de marzo. Los organismos de derechos humanos convocaron a un pañuelazo virtual a través de las redes sociales y manifestando de esta forma con los característicos pañuelos blancos en los balcones y rejas. Desde las 20 se estrenará en redes y en YouTube un largometraje realizado y producido por el organismo que conduce Eve de Bonafini titulado La película de las madres. Este 24 de marzo, movilizados con la memoria, recordamos a los 30.000 que desaparecieron. Y seguimos desde casa, reclamando exactamente lo mismo. Memoria, verdad y justicia. Esta vez lo hacemos desde casa. Y además de publicar este video, el presidente tuiteó: el aislamiento preventivo y obligatorio nos impide marchar hoy para cuidarnos, pero no nos impide recordar. Este 24 de marzo, desde nuestras casas, igual levantamos los pañuelos por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más
escribió el presidente en su cuenta oficial de Twitter. En ese mismo tuit, Alberto Fernández compartió este video. El contexto actual no nos permite marchar, pero sí nos permite recordar. Hoy, 24 de marzo, A 44 años del golpe cívico-militar, reiteramos nuestro reclamo de memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad y justicia. Memoria para recordar el genocidio del terrorismo de Estado. Y el plan sistemático de exterminio llevado a cabo por las Fuerzas Armadas. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. El miércoles habrá una mínima de 21 y una máxima de 27 grados con lluvia. El jueves habrá una mínima de 19 y una máxima de 25 grados y el cielo estará nublado. Y el viernes habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 28 grados y el cielo estará algo nublado. Y estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla y a quedarse en casa. Hasta mañana a las 12:30. Chau. Cuídate.